Javier Poza, entrevista a Alejandra Ambrosi. Por la puesta en escena, Hilos. ¿Cómo te encuentras en este cierre de año? Ay, pues muy bien, la verdad, muy satisfecha del año, de mis logros, pues muy contenta de poder llegar tanto a mi cumpleaños como al cierre de año con un proyecto que me da tanta plenitud y tanta satisfacción, como te decía, de saber, de saberme capaz de hacerlo y de compartirlo con el público y de conectar con tanta gente a la que admiro y con tanta gente también que nueva en mi vida que ahora sí que se está tejiendo para darle vida a este proyecto. ¿Cómo nació el monólogo Hilos y decides debutar como productora y codirectora? Pues no llega a mis manos, más bien yo lo busco para que llegue a mis manos, lo cual es también pues algo que me está sucediendo que es increíble, porque pues como sabes la carrera del actor, pues en su mayoría siempre estás a la expectativa de que te lleguen los proyectos, ¿no? Y de que te elijan. Y en esta ocasión ya llevo un par de años, no tratando de levantar el proyecto me tomó en realidad poco tiempo, pero sí deseando yo también ser dueña y ahora sí que tomar los hilos en mi mano y decir, quiero elegir la historia que quiero contar, quiero elegir el personaje que quiero interpretar. Entonces, justo junto con Gabriel Mata Cervantes, Ujú. que es mi codirector en este proyecto, él después de haber trabajado en otro proyecto en 222 me dijo, tienes que dirigir porque él ya como que vio en mí estas cosquillas y este gusanito que yo ya todo el tiempo estaba proponiendo cosas en el trabajo creativo y sí, era algo que yo ya sabía, ¿no? O sea, es como que lo tengo adentro de mí y no lo había dejado salir, entonces él fue el que me dio el empujoncito como para decir, bueno, órale, va. Y nos pusimos a buscar textos, yo le dije, yo quiero hacer un monólogo, tengo desde hace tiempo también muchas ganas de hacer un proyecto muy personal, de hablar sobre los temas que me interesan y un monólogo me parecía, uno, pues un reto actoral obviamente Ujú. mayor y dos, pues también un proyecto más fácil de controlar, ¿no? No dependes tanto de los tiempos de los demás actores. Aunque el proyecto está muy bien vestido y ahorita platicamos de eso, al final también pues quería empezar, digamos, como por algo más esencial y no irme a montar un musical o a montar algo como mucho más grande y complejo, ¿no? Entonces yo quería también hablar de un tema relevante para nuestro país, que fuera importante, que tuviera que ver obviamente con el tema de la mujer, con el tema de la desigualdad, que tuviera que ver con todo esto que venimos cargando desde hace muchas generaciones, mujeres y hombres, porque al final todo lo que tiene que ver con la mujer también tiene que ver con el hombre. Al final somos un tejido social y de eso también va a hilos. Entonces tenía ganas de hablar desde un lugar como muy profundo y muy interior de cómo se siente ser mujer, de cómo se siente el desequilibrio y la desigualdad. Y entonces, pues sobre ese tema nos pusimos a buscar textos y encontramos muchos, ¿no? Algunos ya tenían los derechos a alguien más, hasta que dimos con Fabri, que en inglés es una escritora inglesa que se llama Avi Zakarian, inglesa armenia, y ella escribió este texto que ganó el Fringe Festival en Edimburgo y le fue muy bien allá en Inglaterra, nos gustó muchísimo, nos pareció que resonaba un montón con la audiencia y con el público aquí en México, que obviamente, y tú lo sabes, ¿no? Tristemente es una realidad en nuestro país la violencia de género y que además está contada desde un lugar muy como muy sensible. No es hablar de datos, no es tirar rollo como de, ay, la violencia de género y cómo le vamos a hacer para solucionarla. O sea, no está desde un lugar frío y
y pues sin tocar el corazón, o sea, todo lo contrario, está escrito desde un lugar justo de invitar al público a reflexionar sobre cómo estamos tejidos, cómo desde niñas, desde niños, aprendemos toda esta serie de costuras, de patrones, de líneas, ¿no? O sea, a seguir, de expectativas que nos van formando y nos van tejiendo. Y eso va haciendo también, pues, que haya muchas desigualdades, muchos desequilibrios en la sociedad. Entonces, es una gran reflexión sobre cómo la violencia de género no es una herida individual, no es algo que le pasó a Marta, Paola, a Lucía en algún pueblo, en algún estado. O sea, en realidad es una herida colectiva. Y todas y todos podemos hacer algo al respecto para sanar primero esa relación con nosotras, con nosotros mismos, y luego también con el resto de los seres que nos rodean. ¿Qué es lo que más te llegó como actriz al momento de abordar el monólogo? Creo que una de las cosas que más me resonó fue, uno, el que yo también he estado acostumbrada desde niña a callar y a no levantar la voz sobre muchas cosas. No tiene que ser la manifestación del 8M, o sea, sobre pequeñas, porque habla de todas esas pequeñas cosas que normalizamos en nuestro día a día. Y creo que yo, pues, sin, o sea, que está tan normalizado que no te das cuenta. Y Hilos lo pone ahí como muy evidente. Y fue el darme cuenta, pues, de todos esos momentos en donde yo también he callado, en donde yo también me he guardado las cosas por no crear conflicto, pues, en aras del amor o en aras de cuidar mis relaciones o en aras de complacer al otro y no, eso, no crear conflicto y entonces es, es brutal, o sea, es como que sí es una implosión por dentro, porque es darme cuenta que yo también he formado parte, ¿no? De este tejido y de este enramado de la sociedad y de la violencia y que pues ya no quiero hacerlo, ¿no? O sea, quiero también, o sea, al invitar al público a hacer ese cuestionamiento, pues yo también lo he tenido que hacer en mis propios procesos y pues eso es una de las cosas que más me tocó el corazón, o sea, darme cuenta pues de cómo yo también fui educada así, ¿no? O sea, a complacer, a sonreír, a todo, y como actriz también eso lo he vivido mucho, no Claro. solamente como mujer, como pareja, en mi familia, sino también como actriz, ¿no? La profesión es mucho de complacer, de sonreír, de dar gusto, de cómo le hago para encajar, para ser suficiente, pero todo siempre es como hacia afuera y olvidamos que a la que primera, a quien primero nos tenemos que satisfacer y que complacer, ¿no? Es a nosotras mismas, es a nosotros mismos. Entonces, eso fue un punto de conexión muy fuerte. Como directora y productora, ¿cómo lograste encontrar un equilibrio entre la empatía y la distancia necesaria para representar este tema? Pues ha sido todo un reto. No quería abordar el tema a la ligera, porque pues afortunadamente yo no me he enfrentado a una situación como la que se ha enfrentado Emma, mi personaje. Ujú. Sí a otro tipo de violencias y de desigualdades, pero no a esa. Entonces, pues leí mucho, o sea, me informé mucho sobre el tema. Entre lo que leí un libro de Dafna Viniegra, que es una escritora mexicana que escribió un libro que se llama Sanar para crecer y trascender, de su propia historia de abuso y de violencia. Y eso junto con escuchar muchos podcasts y informarme, me dio esta, como dices, distancia como para realmente empaparme del tema y lograr que yo pudiera incorporarlo a mi ser, como desde la empatía también mucho, ¿no? Entonces entendiendo, tratando de ponerme realmente en los zapatos de mujeres que han vivido
una situación así para no hacerlo desde la superficie, sino todo lo contrario, ¿no? Tratar de tocar las capas más profundas. Al mismo tiempo, eh, la ayuda de Gabriel Mata Cervantes, mi Mm. codirector, también fue esencial en el proceso, porque si bien como codirectora fue un gran gozo y un gran placer creativo poder hacer propuestas, poder pues realmente jugar con toda la libertad de poder proponer, de poder improvisar dentro de los procesos de ensayos. En la hora no improviso muy poco, ¿no? Pero como que realmente fue un gozo creativo muy, muy grande. Sin embargo, los ojos de Gabriel me ayudaron también a crear esa distancia. Y luego donde más Claro. trabajo me costó esa distancia fue como en mi rol, como que siento que como directora y como actriz he podido jugar en los dos bandos como que con mucha fluidez. En donde más trabajo me costó fue en la parte de producción, porque era algo así totalmente nuevo para mí. Yo siempre me consideré una persona, ahí también te das cuenta de cómo las etiquetas pues no nos ayudan, no nos ayuda a etiquetarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo siempre me consideré una persona muy insegura, muy indecisa, y entonces como que todas esas marañas y telarañas, ¿no? Me hacían como que a lo mejor no creerme capaz de levantar un proyecto y de producirlo y de tomar las decisiones y tomar las riendas y los hilos para hacerlo. Y además porque soy sumamente sensible, por eso soy actriz, ¿no? Entonces, muchas veces a la hora de tener que ser firme o tener que tomar decisiones, de repente me ganaba la emoción de lo que estaba viviendo, de lo que está viviendo mi personaje. Entonces, o sea, realmente ha sido como que un gran arco de aprendizaje de saber en qué momento soy la actriz, separar, ¿no? O sea, en qué momento soy la actriz, en qué momento soy la directora y en qué momento soy la productora. Y no Es siempre lo difícil. logré en el proceso, ¿no? O sea, sí hubo momentos, sí, hubo momentos, sobre todo hacia el final, ya camino al estreno, en donde sí entré en crisis total, porque además es muy normal entrar en crisis antes de cualquier estreno. Siempre pasa, ¿me entiendes? Digo, a Claro. veces más, a veces menos, pero siempre pasa los nervios, el no voy a llegar, el cómo le voy a hacer, el todavía falta esto, falta lo otro, pues te gana, ¿no? Por momentos, pero aquí me ganó, no solamente siendo la actriz, sino siendo la directora y la productora. Y sí hubo dos, tres momentos hacia el final en donde entraba en crisis, crisis total. Y pues nada, o sea, tuve que enfrentarme a ese reto y decir, pues, o sea, soy la productora y me tengo que componer y sí lo voy a lograr y sí voy a llegar y no pasa nada y tengo que resolver, resolver, resolver. O sea, me dio como muchas tablas, no solo como actriz, hacer un monólogo, que es un gran reto y eso me está dando Claro. muchísimas tablas, pero las tablas de la productora que tiene que resolver los problemas, híjole, eso ha sido de los mayores aprendizajes. Hilos también nos invita a aprender a saber soltar. Sí, yo creo que el ser humano tiene esta necesidad de ir al lugar seguro, ¿no? El lugar conocido, porque eso es lo que nos da contención y seguridad. Sin embargo, creo que para transformarnos, tanto como personas como sociedad, necesitamos soltar y necesitamos tomar riesgos y atrevernos a vivir cosas que nunca hemos vivido, atrevernos a hacer un salto al vacío hacia nuevos proyectos, hacia, en este caso, nuevas maneras de ser, de pensar, de comportarnos, que no implique borrarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, o que no implique pues relacionarnos de manera violenta con la otra persona. Y violenta me refiero, y la gente cree que la violencia se refleja nada más en golpes y en abusos. Y no, la violencia empieza pues desde cosas tan elementales como las bromas pesadas o como los chantajes o como la violencia pasivo-agresiva.
Entonces son cosas que están como tejidas en nuestros comportamientos y que no nos damos cuenta. Entonces creo que para transformarnos tenemos que, uno, darnos cuenta, ¿no? O sea, hacernos consciente, visibilizarlo, que eso es lo que hace una obra como Hilos. Ujú, ujú. Y dos, pues estar dispuesto, como dices, a soltar, a cambiar, a transformarnos, a realmente tocar las fibras más internas de nuestro ser para que podamos tejer nuevas realidades que estén no solo libres de violencia, sino también con esta conciencia de cómo tejer relaciones sanas, amorosas, pacíficas. Y el ser humano es complejo y siempre va a haber problemas y siempre, pero creo que mientras se trabaje mucho la conciencia y el trabajo personal, el trabajo emocional, pues podemos ir avanzando tanto como individuos como sociedad. ¿Cuál fue el desafío como productora para poder montar Hilos? Pues desde el inicio, Gabriel y yo quisimos involucrar al equipo creativo para que ellos formaran parte de, ahora sí que todo el tejido de la Claro. obra, que no fuera, que no llegaran al final del montaje, así como de, bueno, y aquí haz la música y a ver cómo te imaginas la escenografía. Gabriel vive en Inglaterra, entonces desde el inicio empezamos a hacer Zooms y lecturas para integrar al equipo creativo y pues ellos estuvieron desde el inicio. Gabriel y yo teníamos muy claro que queríamos que la obra tuviera un valor simbólico muy impactante, ¿no? Como en el caso de los hilos. Entonces le mandamos a Emilio Zurita referencias, ¿no? Fotográficas de cómo nos imaginábamos, no tal cual, o sea, Emilio obviamente superó todas nuestras expectativas e hizo una cosa hermosísima, pero nosotros sí decíamos, o sea, sí queremos que haya hilos en la escenografía y queremos que de alguna u otra forma invitar al espectador a que entre a la cabeza y al mundo de Ujú. Emma a través también de la escenografía y de la iluminación. Y Emilio hizo una propuesta increíble. Ya la van a ver, ¿no? Con mamparas, o sea, las paredes son de hilos, literal, y suceden cosas mágicas e inesperadas también con los hilos. Hay un juego de iluminación todo el tiempo constante a través también de los hilos y de los diferentes momentos que va viviendo Emma. Un monólogo tiene la complejidad de que no es como una obra tradicional que vas de escena uno a escena 2 a escena 3 a escena 4, o sea, es como un continuo recontar una historia. Sin embargo, para nosotros sí era importante dividir los momentos de la obra y que se pudiera separar, ¿no? Que se pudiera de alguna u otra forma eh, así como cuando lees un cómic, ¿no? Que estás viendo Ujú. como distintas imágenes, ¿no? Y que esas imágenes te van llevando hacia un lugar, hacia un destino. Eso queríamos crear también con hilos. Entonces, para eso nos ayudó mucho la iluminación. La propuesta escenográfica, aunque es sencilla, o sea, viste muchísimo. Emma está rodeada de cajas y las cajas, porque se acaba de mudar de La casa, mudanza. Ujú. y las cajas están llenas, obviamente, pues, de elementos que la van a llevar a ciertos recuerdos, a ciertos momentos de su historia, de su pasado. Y entonces se va desplegando en el escenario esta especie como de pizarrón de hilos, ¿no? Que va a ir mostrando estas evidencias. O sea, hay están las paredes con hilos y está también como ciertas repisas en donde ella va colocando estos elementos que por supuesto que se vuelven muy simbólicos en este enramado, en este tejido de historia y de pasado que está tratando de volver a la vida Emma en hilos. La música original es a cargo de Juan Pablo Villa, que es un músico extraordinario. Él también estuvo desde el inicio y fue un ir y regresar con propuestas, sí, por aquí, pero queremos que este momento se sienta estridente, pero que aquí queremos que este momento sea
luminoso porque queremos que haya esperanza en el espectador. Y entonces Juan Pablo nos leyó perfecto en todo el proceso y fue un trabajo también delicioso poder contar con él. Y la música es algo que yo creo que también eleva la propuesta escénica a un lugar muy, muy de tocar las fibras y el corazón, ¿no? O sea, porque para nosotros era muy importante que el espectador no solo sea capaz de ponerse en los zapatos de Emma y de hacer conciencia, sino de sentir en las entrañas y en las fibras y los hilos más internos de nuestro ser lo que siente Emma. Y entonces en ese sentido el rol que tiene la música también es sumamente importante. El vestuario a cargo de Giselle Sandiel, aunque es sencillo, hay dos, tres elementos que también logran crear un efecto y para mí era muy importante que las piezas que hubiera de vestuario fueran muy simbólicas, fueran contundentes, porque al final la obra en inglés se llama fabric, que es Ujú. tela, pero porque ella trabaja en el mundo de la moda y a ella le encantan las telas y conoce los tejidos y los hilados a la perfección. O sea, con los ojos cerrados ella sabe qué tela es cuál. Entonces, para mí era muy importante que las piezas de vestuario también contaran una historia. Y pues así, o sea, fue ir armando el rompecabezas con mucho cuidado, porque nos interesaba que, aunque el monólogo es muy, o sea, el monólogo vive por sí solo, y la dramaturgia además es bellísima, o sea, habla de un tema monstruoso, pero está hermosamente escrita. Entonces, pero nosotros queríamos que tanto escenografía como música, como vestuario, como iluminación nos ayudaran a vestir hilos para que toquemos esas fibras más internas del espectador, ¿no? Para todavía apoyar más el texto y pues la historia de Emma. Nada más añadirte también, Gio, que para mí es muy importante y es mi propósito principal de Hilos, hablar por las invisibles, por los invisibles, por todas aquellas mujeres que desafortunadamente o ya no pueden ser escuchadas o por alguna razón, por cuidarse, por que viven atemorizadas, porque ya han sufrido demasiado, no pueden o no son vistas y escuchadas. Entonces creo que como creadora y como artista y como ahora codirectora y productora, es mi responsabilidad y por eso me interesaba tanto elegir la historia y elegir el personaje, pues también sensibilizarnos sobre un tema así de importante y con el propósito de generar empatía y de que podamos realmente pues ponernos en los zapatos de todas esas mujeres que o han perdido la vida o han perdido absolutamente todo, ¿no? La dignidad, a sus familias, como en el caso de Emma, su pareja. Entonces, sí quiero resaltarlo porque es el propósito principal de Hilos. ¿Dónde y cuándo se presenta Hilos? Claro que sí, me pueden ver todos los martes a las 8:30 en el Foro Lucerna, que es un foro, como dices, hermoso. Nos quedan ya solamente 6 martes, así que no se pueden perder la oportunidad de ver esta obra, de vivirla, de conmoverse, de recomendarla y pues la importancia que tiene la presencia del público en el teatro en nuestro país hoy en día es crucial porque es nuestra manera también de vernos al espejo y de además de hacer conciencia, sensibilizarnos con causas como esta. Es una obra entretenida, es una obra, también la gente se ríe, también la gente se divierte, no quiero asustarlos, no es una obra solo para mujeres, de tema de No. mujeres, no, es una obra para todas y para todos que los va a dejar con el corazón desbordado de muchas emociones y pues de eso se trata la vida, de atrevernos, de conmovernos
y pues de poder compartir y conectar con, entre los seres humanos para tejer nuevas realidades. Hoy en día, después de haber cumplido un año más de vida, ¿cómo te defines como mujer? Me defino como una mujer muy fuerte, que mi fortaleza no borra mis vulnerabilidades. También soy muy sensible y muy vulnerable, pero eso no me quita la fuerza interior que he logrado descubrir en mí. Me identifico con una mujer siempre llena de retos, que a pesar de las circunstancias y de cualquier problema o cualquier obstáculo al que me enfrente, aunque pase por un periodo de dolor o de sufrimiento, siempre encuentro la manera de darle la vuelta, de sonreír, de poner buena cara y de aprender. Creo que soy una persona y una mujer que siempre está en continuo aprendizaje. Creo que venimos a este mundo a aprender. Yo como madre, como actriz, como mujer, como esposa, me considero eso, como que no estoy ya hecha, estoy en continuo tejido, en continuo hacerme y evolucionar, y aunque a veces me equivoque, aunque a veces me vaya por el camino incorrecto, ¿no? Siempre estoy trabajándome y riéndome también de mí misma, porque hay que ser tan gentiles y amorosos con nosotros mismos. Me siento en un año en donde estoy abrazando este amor propio que me ha costado mucho trabajo construirlo, creer en mí, creérmela, creer que puedo hacer mis propios proyectos, creer que soy suficiente, Exacto. no para los demás, que soy suficiente para mí. Y con eso me quedo, así me defino en este momento de mi vida. Feliz de compartir contigo, gracias por el espacio y por la entrevista, y de verdad no se pueden perder. Los martes 8:30, Foro Lucerna, ahí los veo con muchísimo amor y mucho cariño y con toda la entrega de mi pasión, que es el teatro.